Siempre es un placer, un privilegio estar aquí reunidos. Eh, un día especial para muchos que observamos el día de mañana como el día de regreso. Ay. o no. Todavía queda mucho, todavía quedan muchas horas. pero sí, ya poco a poco parece que se va acabando el tiempo de estival, de vacaciones. Algunos ya, por supuesto, ya lo han terminado, otros lo terminarán a lo mejor un poquito más adelante, pero ya empezamos a asomar un poquito ese mes de septiembre y también, pues también como iglesia, por supuesto, recuperaremos un poquito también la dinámica habitual. Y bueno, de todo eso vamos a hablar hoy también, porque tenemos un tema que nos va a confrontar, un tema que nos va a llevar a plantearnos de qué manera lo que creemos lo vivimos. Porque no vale de nada decir que somos cristianos o que tenemos unas creencias o que tenemos una fe si eso realmente luego no tiene un verdadero reflejo en nuestra vida y en lo que nosotros queremos vivir. Así que os voy a invitar a que abramos la Biblia, vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12 al 18 es el texto que vamos a tener hoy para meditar y os invito a que ya lo tengáis, lo vayáis buscando. Y el título que escogí para la predicación de hoy es Brillando como estrellas, porque bueno, hay una frase en este párrafo que vamos a estudiar en el día de hoy que habla de luminares en el mundo y la palabra es muy parecida en griego a la que se utiliza para hablar sobre cualquier tipo de llama. Se puede usar para una hoguera, se puede usar para una lámpara, se puede usar para un faro y también se usa para las estrellas. Así que partiendo de esto vamos a ver cosas yo creo que importantes. Pero antes me gustaría, antes de que entremos en el texto directamente, me gustaría poneros una imagen de las estrellas, ¿vale? Pero no es una imagen cualquiera. No sé si la habréis visto ya. Imagino que sí, porque salió en la prensa hace más o menos un mes. Prácticamente fue portada en todos los periódicos del mundo. Y esto solo ocurre pues, cuando hay algo que de verdad es importante. Se trata de la primera imagen, una de las 4 primeras imágenes que ha enviado el telescopio James Webb. Este telescopio es un telescopio espacial que después de muchísimas complicaciones y retrasos por fin pudieron lanzarlo y por fin pudieron ponerlo en funcionamiento. Y había mucha expectativa porque cuando haces algo en el espacio que es algo único, como es enviar un telescopio gigante, puede haber muchos problemas, puede haber muchos errores y puede no salir bien. Entonces no se sabía cómo iba a salir la cosa. Bueno, de momento ha salido bien, porque fijaos qué imagen. Lo que estamos viendo ahí, no me acuerdo el nombre de la imagen, creo que se llama WASP-23 o algo así, no sé qué significa. Igual Tony os puede decir más de estas cosas, que él sabe más de estrellas que yo. Pero bueno, yo un poquito he estado leyendo y esta imagen que vemos es prácticamente un trocito de cielo nada más. Es como si cogiéramos, imagínate que estás viendo el cielo, las estrellas, un día cualquiera, por la noche, y te fijas en un punto que pueda caber simplemente así en tu mano. Haces así con el dedo, pones así, pues ese agujerito es lo que ha captado el telescopio en esta imagen. Y lo que vemos son no tanto estrellas, sino que cada punto que se ve allí no son solo estrellas, las estrellas son las más cercanas, sino que vemos las galaxias también, grupos de estrellas, de miles, de cientos de miles de estrellas, algunos de millones de estrellas. No sé si veis que hay como una especie de reflejos como curvados, ¿verdad? ¿Veis que hay algunas que están como curvadas, que son como rojas y curvadas? Eso es porque son estrellas que están tan lejos, o galaxias que están tan lejanas de nosotros, que la luz, mientras va viniendo hacia el telescopio, se ve modificada por el efecto de la gravedad de otras galaxias que están por delante. O sea que lo que estamos viendo allí es una imagen que realmente está profundizando en miles de millones de años. Miles de millones de años. A 5.300 millones de años luz. Creo que está la imagen más profunda de la que se ha captado con esta imagen.
Es impresionante y cuando pensamos en estas dimensiones, ¿cómo reaccionamos, no? ¿Cómo poder reaccionar? Hace poquito en Protestante Digital publicamos un artículo de un físico que dice que él contó que cuando revelaron esta imagen, él estaba en Harvard con otros compañeros físicos especialistas en temas del espacio, ¿no? Con astrofísicos. Y aunque no es su especialidad, pues estaban allí todos compartiendo el momento pues con mucha emoción, como os podéis imaginar, ¿no? Unos científicos que se dedican a ver el espacio, pues esto es como el mecánico que se emociona con el último coche de Fórmula 1 o como el seguidor del Real Madrid que se emociona con el último fichaje, ¿no? En mi caso. Bueno, pues estaban emocionados. Y dice que cuando estaban viendo las imágenes, cuando vieron esta, todos dijeron, ¡oh! ¡Oh! ¿No? Una expresión de asombro. Y incluso cuando estoy seguro de que puedes irte a un sitio oscuro, te puedes ir a lo mejor a Cabo Udra, incluso en una noche clara, miras para arriba, si te quedas un ratito, seguro que también de la expresión que nos sale es ¡oh! ¡Qué impresionante! ¡Qué inmenso! Simplemente un pequeño espacio del cielo que de repente como que se refleja, que se abre a nuestra vista de una manera nueva. Ahora, cuando vemos las estrellas y cuando los científicos o cualquiera las ve, es muy fácil que nos sorprendamos. Los creyentes vemos la creación de Dios. Los que no creen, pues a veces ven la inmensidad y se quedan a veces atrapados en esa inmensidad y lamentablemente muchos pues piensan, esto realmente no es para nada y se quedan con esa duda, ¿no? El salmista David, en el Salmo 8, decía, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Fijaos cómo David reaccionaba al ver el cielo. Lo veía, se quedaba impresionado de lo grande que había hecho Dios. Y eso que David no tenía telescopios. No sabía la inmensidad del universo que ahora somos capaces de entender. Pero cuando veía las estrellas que Dios formó, ¿qué decía David? Decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros ante tal inmensidad? La belleza y la grandeza del cielo, desde luego, es algo que nos impacta. Nos lleva a darnos cuenta de la grandeza del Creador, la pequeñez del ser humano. Eso le puede pasar a cualquiera. Ahora, ¿qué le ocurría a Pablo cuando estaba escribiendo esta carta? ¿Se fijaría Pablo en el cielo? Pues Pablo también estaba asomándose a la estrella más brillante de todas. Si recordáis, hace 2 semanas, porque tuvimos la visita del pastor Sierra y interrumpimos la serie que estábamos siguiendo, pero con Germán estuvimos estudiando el texto de Filipenses 2, en el que se muestra de manera impresionante la grandeza de Cristo, pero no por su brillo, sino por su humillación. Si leemos en Filipenses 2, 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo seguro que veía las estrellas y también se admiraba, pero cuando veía a Cristo, veía una estrella todavía mucho más brillante. Y se quedaba asombrado de que ese Dios hubiera querido visitarnos. El salmista se preguntaba, ¿qué es el hombre para que tú le visites? Y Jesús responde viniendo a visitarnos, humillándose a sí mismo y muriendo en la cruz por nosotros.
Claro, ante tal inmensidad, que es superior incluso a la del universo, ¿cuál es la expectativa ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, porque justo después de ese versículo 12 que nos deja en la proclamación de la gloria de Jesucristo, llega lo que digamos de alguna manera una aplicación de todo esto. Y es lo que vamos a ver en el texto que comienza en el versículo 12 y que os invito a que leamos. Vamos a leerlo de corrido, de 12 al 18, y luego nos iremos parando un poquito en cada uno de los puntos. Dice así, Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a ver en el día de hoy cómo lo que Pablo presenta es todo un reto. Pablo nos dice aquí que tenemos que vivir la vida como hijos de Dios, pero no estamos solos. No es algo que tengamos que hacer con nuestros métodos o con nuestros esfuerzos. Con nuestro esfuerzo sí, pero no con nuestros métodos o con nuestras técnicas. Vamos a ver que la palabra de Dios y la guía del Espíritu nos van a capacitar para poder vivir una vida brillante y trascendente. Una vida como la de una estrella, no como la de una estrella fugaz, no tampoco como la de unos fuegos artificiales. Los fuegos artificiales, no sé cuántos visteis ayer los fuegos de Loira. ¿Cuántos los visteis? Unos cuantos, ¿eh? Bonitos, ¿eh? Yo los alcanzo a ver un poquito desde casa. Entonces veo los que tiran más altos y también los que se reflejan un poquito en el mar. Y la verdad es algo impresionante, ¿no? Pero, ¿cuánto dura eso? Yo creo que 15 minutos, como mucho 20, y se apaga. La vida de las estrellas es bastante más larga. Y el brillo de una estrella sí que empieza y se apaga, pero es un brillo que trasciende incluso su propia vida. Supongo que lo sabéis ya, pero algunas de las estrellas que vemos o la luz que nos llega, hay algunas de esas estrellas que ya se han apagado, que, por así decirlo, ahora mismo pues ya no brillan, pero su brillo sí que sigue llegando, ¿no? Sigue viajando por el universo. Y ese es un poco el reto, tener una vida brillante y también trascendente. El primer punto que vamos a ver es ese versículo 12 que dice: ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos. Pablo lo primero que hace, fijaos, es alabar la obediencia de los filipenses. Dice que eran una iglesia entregada, y por lo que hemos visto hasta ahora de la carta, prácticamente no hay reproches. Casi Pablo no es como en otras cartas, como puede ser en la epístola a los Corintios, que tiene que corregir muchas cosas, ¿no? Pablo aquí, en esta carta, pues prácticamente rebosa de alegría, de gozo, de gratitud y de alabanza también hacia la iglesia por su comportamiento. Se fija mucho en el comportamiento y es algo muy habitual en toda la carta que Pablo hable también de este término, con este término de la obediencia. Pablo les dice que siempre le han obedecido. Y dice, no solo en mi presencia, sino también en mi ausencia. O sea, esto es como si el pastor se fuera pues mucho más a menudo o no estuviera y nosotros siguiéramos portándonos bien. ¿Qué os parece? ¿Seríamos capaces o no? No sé. En todo caso, los filipenses sí que eran capaces. Y en la carta hemos visto justamente que los reproches, los escasos reproches que hay son casi siempre
por aspectos prácticos, no tanto doctrinales. Ahora, ¿qué dice Pablo o qué podemos aprender sobre ese concepto de obediencia que Pablo nos presenta aquí? Vamos a recorrer algunos otros textos de Filipenses. Fijaos, Filipenses 1:10, lo que Pablo quería. Y un poco, esta carta es un poco repetitiva. Digamos que lo que planteó en el capítulo 1 se repite un poquito en el capítulo 2 y se amplía un poco en el 3 y se acaba de explicar en el 4. En el 1:10, Pablo estaba orando por los filipenses y decía que oraba para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En el desarrollo de la carta podemos ver también el capítulo 1, el versículo 27, que dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y también en el himno cristológico hay unas líneas en las que menciona la obediencia. Fijaos cómo decía Filipenses 2:8. Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que este concepto de la obediencia está muy presente e incluso se va a desarrollar de manera muy clara en el capítulo 3, y ya lo veremos más adelante en próximos domingos. Pero ya podemos aprender algunas cosas interesantes. Fijaos que no es una obediencia que está basada, en este caso, en órdenes. Hay otras partes de la Biblia que sí, la obediencia son las órdenes que hay que seguir. Pero en este caso tiene más un concepto de alcanzar lo mejor, como decía en la oración, de esforzarse por hacer las cosas bien, por escoger el camino correcto. Tiene mucho más que ver con el ejemplo y con seguir un patrón de conducta, con tener unas bases firmes que te ayuden a poder conducirte en tu vida. A veces nos gustaría que tuviéramos, pues no sé, una especie de efecto robot, ¿no? Porque el siguiente versículo, de hecho, nos da un poco esa sensación. Fijaos el versículo 13, aquí en Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Claro, si cogemos este texto, lo sacamos de contexto, pues hombre, nos cruzaríamos de brazos y estaríamos esperando. Que evangelizar, no me sale. Que ayudar al prójimo, bueno, si no me sale será que Dios no me lo está produciendo. No dice esto el texto, no va por ese lado. Nos está hablando, como decimos, de patrones que nos pueden ayudar a desarrollarnos y a conducirnos en nuestra vida. Se me ocurría un ejemplo que tiene que ver un poco con ese caminar que a veces tenemos con el GPS, ¿vale? Cuando pones el GPS, por primera vez en tu vida, en el coche, te vuelves loco. No sé si os acordáis de esa experiencia, la primera vez que usasteis un GPS. Seguro que fue una experiencia un poco mala. Por lo menos la mía lo fue. Me acuerdo que cuando todavía no estaba el Google Maps, me dejaron una vez el TomTom para un viaje que tenía que hacer de trabajo a Asturias. Tenía que ir a dar una charla en un sitio de un pueblito que se llama Cudillero, sí, que está cerquita de donde está. No sé si habéis estado alguna vez, pero bueno, es el típico pueblito de Asturias o de Galicia que es precioso, pero que las calles, pues, hombre, si no las conoces, lo pasas mal. Pues el GPS se le ocurrió meterme por unas calles que lo pasé realmente mal. Había un momento en el que de repente estaba con el coche así hacia abajo, inclinado, y no podía seguir de frente, aunque el GPS me mandaba a seguir de frente, porque había una casa. Entonces, era o la casa o el mar. Entonces, bueno, en ese momento tuve que dar la vuelta y, bueno, pasarlo un poco mal. Y luego, después de dar la vuelta, pues el GPS reconfiguró la ruta y me mandó por el otro lado y pude llegar al sitio. Uf, pero qué mal se pasa, ¿no? Cuando uno... el GPS no hace lo que debería, ¿no? Pero también nos pasa que muchas veces somos nosotros los que no hacemos lo que el GPS nos manda. Eso también nos habrá pasado, ¿no? Ah, no, este camino ya me lo sé yo. Tiras y de repente, pues a lo mejor en vez de haber llegado, te encuentras con que 15 minutos más te dice el GPS que vas a tardar. Bueno, porque a veces nos creemos más sabios que el GPS,
A veces puede que lo seamos, pero otras veces, desde luego que no. Ahora, si pensamos en nuestra relación con Dios y en nuestra manera de conocer su voluntad para nuestra vida, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos saberlo? Más allá de lo que son las órdenes que encontramos en la Biblia claras, hay cosas que no están ordenadas. ¿Qué trabajo tengo que escoger? ¿Cómo tengo que planificar retos o dificultades económicas que me puedan sobrevenir ahora en el futuro? Son cosas que no están escritas en la Biblia para mí. Tenemos que aprender a desarrollar el camino de la obediencia, asidos de la palabra, como nos va a decir después, y aprendiendo a escuchar, a discernir la voz del Espíritu Santo. En esto se parece también a la voz del GPS. La voz del GPS es una voz muy particular, que tiene una entonación y una manera muy clara de escucharse. Y cuanto más le escuchas, más vas aprendiendo y mejor lo vas haciendo y mejor conduces también para llegar a tu destino. Si tienes claro tu destino, que nuestro destino debería ser pues, el cumplir la voluntad de Dios y el crecer en Cristo, como se nos plantea en la Escritura, pues seremos capaces de ir trazando o armando nuestra vida para que podamos llegar a ese objetivo. Si pensamos en el ejemplo que Pablo nos ha dado, es el ejemplo de Cristo. Y podríamos pensar, pero Cristo era perfecto. Sí, era perfecto, y sin embargo, nos dice el texto que tomó el camino de la obediencia. Por lo tanto, yo creo que es un camino. Es un camino en el que tenemos que aprender y un camino en el que tenemos que estar constantemente dependiendo de Dios y aprendiendo a depender de Él. Dice, comentando este texto, el pastor Charles Swindoll, da este comentario. Esfuérzate, descubre los detalles de la obediencia, llévala a cabo, experiméntala, vívela abiertamente. Tú has nacido de nuevo, has entrado a una vida nueva llamada cristianismo. Ahora, llévala a cabo con un espíritu de temor y temblor, un corazón sensible y un deseo profundo de no perder la guía de Dios. Mantén tu antena alerta, atenta, correcta y lista para captar sus señales. Me pareció un comentario estupendo sobre estos dos versículos, que a veces quizá hay que tener cuidado de no sacarlos de contexto, porque podríamos decir, bueno, lo dejo todo de lado, y sin embargo, en su contexto se entienden muy bien y apuntan a ese camino de obediencia que nosotros podemos también trazar. Ahora, el texto sigue y vamos a leer del 14 en adelante. El segundo punto es sin murmurar, sin murmurar. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Voy a cortarlo aquí y luego seguimos leyendo el resto del texto 16. Ahora, en la vida cristiana, en la vida de cualquiera de nosotros, siempre vamos a tener riesgos de desviarnos, igual que con el GPS. La vida del Hijo de Dios, nos dice aquí, tiene que ser sin mancha en medio de una generación maligna. Ahora, se nos aparecen aquí dos términos negativos. Y antes decíamos que en Filipenses no hay muchos. Nos habla de murmuraciones y contiendas. Hay otra versión que dice, haced las cosas sin quejarse ni discutir. Sin quejarse y sin discutir. Ahora, en esta carta vamos a encontrar que Pablo, así como da muy pocos detalles negativos, sí selecciona estos y sería interesante pensar por qué. Yo he pensado un poquito en esto y bueno, os voy a dar mi opinión. Hay 3 énfasis positivos en toda la carta en cuanto a lo que tiene que ser el pueblo de Dios. Uno es unánimes, estar unidos. Y hemos leído en el principio del capítulo 2, por ejemplo, que nos habla de estar unánimes, estar unidos, no ser egoístas, estar unidos. El segundo es ser humildes.
Y hemos visto también en el ejemplo de Cristo el ejemplo de la humildad. Y el tercero es estar alegres, estar gozosos, estar contentos, estar alegres. Y Pablo lo repite muchísimo a pesar de las circunstancias difíciles en las que se encontraba, que ya hemos estudiado. Recordáis que sabemos que estaba encarcelado Pablo en este momento. Unánimes, humildes y alegres. 3 cosas positivas que pueden ser destruidas por medio de la murmuración y por medio de la queja. Y esto lo hemos visto, lamentablemente, muchas veces también, por supuesto, en las iglesias. Porque la murmuración es tan fácil caer en ella. Y la queja es tan sencillo. La murmuración y la queja socavan la unidad, inflaman la soberbia y finalmente apagan el gozo. Por eso Pablo es contundente y las menciona por nombre, sin murmuraciones y contiendas. No es fácil, claro que no, pero por eso está aquí advertido, claramente. Qué bueno sería que en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en la iglesia y también, por supuesto, cuando estamos en el trabajo, pudiéramos vivir sin murmuraciones ni contiendas. Y fijaos que lo que Pablo hace a continuación es decir la consecuencia de vivir sin murmuraciones ni contiendas, que es brillar. Pablo, en este texto, no nos exhorta a brillar. No nos dice, tenéis que brillar. Fijaos cómo lo dice. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Da por hecho, Pablo, que en medio de un mundo oscuro, un mundo donde sí hay mucha murmuración y donde sí hay mucha discusión, mucha queja, mucha contienda, los cristianos vamos a brillar, así como brilla una estrella en el firmamento oscuro. Es parte de su naturaleza. La verdad que el texto me recuerda muchísimo a Jesús enseñando en el Sermón del Monte. Si vamos a Mateo 5, 14 al 16, dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una sintonía impresionante, ¿verdad?, entre lo que enseña Pablo aquí y lo que enseñó Jesús a sus discípulos y a sus seguidores allí en ese conocido Sermón del Monte. Ahora, Pablo nos va a dar también una clave importante. Hemos hablado de la dirección del Espíritu Santo, de estar atentos a la guía de Dios, pero aquí Pablo nos da una herramienta más. Dice, asidos a la palabra de vida. Asidos a la palabra de vida. Y es una expresión que prácticamente solo encontramos aquí, de esta manera, aunque sí que recuerda mucho a lo que decía también el apóstol Pedro cuando le decía directamente a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que tenemos que ajustar bien nuestro GPS, nuestro mapa, agarrarnos bien a la comunión con Dios y a la Biblia. Sin la Biblia no podemos conducirnos adecuadamente. No podemos saber cómo abordar esos desafíos que decíamos antes que van a venir a nuestra vida. Estamos ahora a punto de entrar probablemente en una etapa en la que todos los indicadores dicen que va a ser difícil. Venimos de un verano que ha sido el verano de la fiesta y de no pensar en el futuro. Pero el verano ya se va a acabar. Y llega septiembre. Y con eso, no quiero ponerme negativo, pero
ponedles los informativos un día y ya veis por dónde van los tiros. Así que vienen dificultades. ¿A dónde vamos a agarrarnos? Hay una versión que dice, aferraos a la palabra de vida. Tenemos que agarrarnos a la Biblia para que nos dé la perspectiva para vivir, para comportarnos, para tomar decisiones sabias, para ser capaces también de aguantar en la prueba, para ser capaces de tener también esa perspectiva que tenía Pablo y que transmite de manera tan clara aquí, que aún estando en medio de dificultades, en medio de las pruebas, era capaz de alegrarse y de vivir con gozo. Ante los desafíos que vienen por delante, como iglesia, aferrémonos a la palabra. Ante una nueva temporada que vamos a iniciar ministerialmente dentro de poquitos días, y ya empiezan muchos ministerios a ponerse en marcha, y empezamos a planificar y empezamos a pensar, aferrémonos a la palabra de vida. Porque eso es lo que nos va a ayudar, lo que nos va a dar la guía para poder llegar a nuestro destino. Ahora, finalmente, ¿cuál es ese destino? El último punto que vamos a ver, los últimos 2 versículos, para que pueda gloriarme. Para que pueda gloriarme. Decía Pablo en el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En toda la carta vamos a encontrar que Pablo habla del día de Cristo. Lo hace en varias ocasiones, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Hay incluso un versículo muy conocido, Filipenses 3:14, que todos los que íbamos atletas cristianos nos lo sabíamos. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía muy en mente la meta, el día de Cristo, y eso le ayudaba a transitar y a saber tomar las decisiones adecuadas. Y habla de gloriarse en los frutos no terrenales, sino en la eternidad. Sabemos que Pablo estaba en la cárcel y aunque confiaba en salir y poder visitar a los filipenses, lo ha dicho en el capítulo 1, un poquito más atrás en la carta, él sabía que su final podía llegar en cualquier momento. Él, de hecho, llega a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así también nos podemos encontrar nosotros. No tenemos ni idea de lo que va a pasar en el futuro. Podemos tener algunas ideas porque podemos planificar y lo hacemos, y es bueno. Hacer planes, hacer proyectos y vivir como si nos quedaran, en un sentido, muchos días, pero a la vez vivir con que podría terminarse todo, por cualquier motivo, en cualquier momento. Ahora, el gozo de Pablo, la perspectiva de Pablo era gloriarse no en sus triunfos, sino en los frutos que él veía en las personas. Para él, la clave de su gozo, ¿cuál era? Que ellos crecieran en la fe. Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Cuál es tu perspectiva en el ministerio? ¿Cuál es tu perspectiva en la iglesia? En el trabajo que haces en las diferentes áreas. ¿Cuál es tu perspectiva incluso en tu trabajo laboral? ¿Piensas en mejorar la vida de los que están a tu alrededor? ¿Piensas en hacerles crecer? ¿Piensas de qué manera puedes ayudarles a seguir y a parecerse más a Cristo? Eso era lo que Pablo hacía y lo que le llenaba el corazón de alegría. Y por eso, aunque estaba en prisión, si él sabía que estando en prisión ellos iban a estar mejor, pues él estaba contento con eso. Son versículos que, por lo tanto, a mí por lo menos me desafían mucho. Me desafían a pensar en cuáles son las claves de mi gozo o cómo mido yo el éxito. A veces medimos el éxito, pues, por diferentes criterios. El éxito para Pablo era ver los resultados eternos en las personas a las que él estaba ministrando. Ahí hay una clave importante para vivir
brillando como estrellas. Y estos versículos, de alguna manera que hemos estado viendo hoy, cierran un poco esa primera parte de la carta a Filipenses. Yo os animo a que, si tenéis tiempo esta semana, yo creo que 5 o 10 minutos tendréis, seguramente, podáis leer de corrido incluso la carta a Filipenses y parándose aquí incluso, en el versículo 18, porque luego pues ya cambia un poco el tono de la carta y lo veremos la semana que viene, aunque tiene muchísimo todavía y tenemos muchísimo para aprender. Pero en esta primera parte de la carta, en la que Pablo ha abierto su corazón, ha orado por los filipenses, les ha instado a estar en comunión con él, les ha instado a ver el ejemplo de Cristo y ahora les ha instado a dejarse brillar por medio del ejemplo. Pues, ¿qué puedes aprender para tu vida? ¿Qué podemos aplicar para esta etapa en la que quizá ahora vuelvas a comenzar? Podemos ver, yo creo, que la palabra de Dios y la guía del Espíritu son fundamentales y van a ser fundamentales para que podamos vivir una vida brillante y trascendente. Dios quiere hacerlo. Es su buena voluntad. Su buena voluntad es que podamos vivir en sus caminos. ¿Tú quieres? ¿Quieres hacerlo tú? Yo sí. Yo quiero, y me cuesta, y nos cuesta, pero para eso estamos aquí, para animarnos y ayudarnos unos a otros a seguir en el camino y que podamos ser todos juntos una iglesia que agrade a Dios y que dé testimonio de Él. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos desafías a una vida en tus caminos, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, sino que nos has dado tu palabra, nos has dado tu guía del Espíritu Santo. Nos has dado también, Señor, una iglesia que nos ayuda y que podamos, Señor, alinearnos con tu manera de hacer las cosas, con tu propósito, con tus caminos, Señor. Que escuchemos claramente tu voz. Ayúdanos, Padre, a escucharte a ti con más atención que a la cantidad de voces que tenemos alrededor. Ayúdanos, Señor, a vivir sin murmuraciones. Que seamos conscientes, Señor, del daño que esto puede hacernos y que puede hacer a tu obra. Y que podamos, Señor, alegrarnos y vivir gozosos, aun en medio de circunstancias difíciles y también, Señor, en tiempos de alegría. Que seas tú, Señor, el que llene cada momento de nuestra vida. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.